Vamos a analizar, y estábamos analizando un poco el tema de la problemática de la contaminación del agua. Entonces, ya tenemos un poco más claro cuáles pueden ser las famosas causas. Pueden ser causas macro, como habíamos hablado, que era nuestro consumo, que es la causa macro, la causa principal, pero si no tenemos más claro el tema, pues no podemos solucionar nada, porque solamente decir consumimos no me dice nada. Y es por eso que empezamos con una definición de qué es la contaminación. Habíamos visto un par de ejemplos. El hecho de cambiar algo ya puede llamarse contaminación. Si yo tengo el agua más caliente, causa problemas a mi entorno y eso ya es una contaminación. Si tenemos menos oxígeno, también causa problemas y es contaminación, ¿no? Y ya que estamos hablando de este tema, estábamos analizando cuáles pueden ser las principales causas. Ok, entonces sí quiero la participación de todos ustedes y es parte de lo que van a desarrollar ustedes en su trabajo. Es decir, vamos a investigar qué son los desechos industriales, pero vamos a seguirnos enfocando en cuáles de esos desechos industriales pueden contaminar el agua. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ir identificando. ¿Qué parte de los desechos industriales? Porque no todos contaminan directamente el agua. ¿A alguien se le ocurre algo, por ejemplo? Taylor Steven está alzando la mano. ¿Qué me cuenta Taylor? Ya, como por ejemplo, ¿qué? Pensemos en algún tipo de industria. Ya, ¿qué cree que desecha la petrolera? ¿Qué saben de las actividades petroleras y mm, ya, el petróleo en sí mismo, posiblemente por derrames o por algún problema técnico, ¿no? No es que se bota petróleo por gusto, sino por algún tema. Pero en químicos, por ejemplo, ¿cómo hacen las perforaciones? Le escuchamos, Steven. A ver, efectivamente, ¿no? Podemos empezar con la tala de árboles. Necesitamos hacer espacio para hacer la tala de árboles y esto ya causa problemas. Pero si nos enfocábamos de pronto en el recurso agua, tratemos de irnos enfocando en cada uno de los recursos, porque cuando nosotros nos enfocamos en los recursos va a ser más fácil que nosotros actuemos. Vamos a ver qué nos dice Melanie, estaba alzando la mano y luego escuchamos a Leslie. Melanie, te escuchamos. Ya, efectivamente, ¿no? Ya, ya, efectivamente. La industria alimenticia también causa muchísima contaminación. Ya vamos a ir analizando un poquito más a profundidad de estos temas. Para terminar la idea de Steven y para información general, cuando cuando la industria petrolera hace las perforaciones, se vale de determinados productos químicos para perforar. Son los famosos lodos de perforación. No sé si han escuchado. Y otro tema, cuando sale petróleo, no sale únicamente petróleo, sino salen otros productos, incluso agua sumamente salada. Entonces, todos esos residuos que quedan, ¿qué pasa? Y esos son los que potencialmente causan contaminación. Leslie nos estaba alzando la mano. ¿Qué me cuenta Leslie? Ya, efectivamente, cada vez más las empresas petroleras son controladas más. En nuestro país hay muchos controles ambientales para las empresas. Pero entonces, ¿por qué seguimos contaminando?
Lo que pasa es que pensemos en algo. Por más controles, por más cosas que tengamos, siempre estamos expuestos a contaminación. Un ejemplo claro, si han visto los recolectores de pilas que tenemos en la universidad, ¿verdad? Ahora, se ponen a pensar qué pasaría si por alguna razón alguien coge de ahí pilas y bota donde sea. O sea, esas pilas están ahí y son un potencial fuente contaminar. Van a contaminar mucho. ¿Qué quiero decir con eso? Si esa pila no es adecuadamente tratada, procesada, reutilizada, eso estará, ese es un potencial fuente de contaminación. Lo mismo sucede en la industria petrolera. No todo lo que se extrae, productos químicos y todo, como nos mencionaba Melanie, se almacenan. Ningún almacenamiento es 100% seguro. Pensemos en las centrales nucleares. ¿Han visto cómo se construyen todas las seguridades que tienen y los accidentes que han habido? A ver, Andrea. Andrea quiere participar. ¿Qué nos cuenta Andrea? No, no, no. Ah, ya, no importa. ¿Ya? Así es. Ya. Y efectivamente lo que nos dice Andrea es una realidad. Pero miren, cosas tan sencillas. ¿Por qué votar directamente en la cañería? Eso es un problema de conciencia y un problema que más que conciencia también es no sabemos qué hacer. Recuerden lo que les dije hace un momento. No vamos a inventar casi nada. Lo único que queremos hacer es lo que tenemos, utilizar. ¿Sí? Con el tema pilas, retomando que es algo que tenemos ahí en la universidad y que todavía estamos trabajando en ese tema. Si nosotros esas pilas que recolectamos a la final cogemos y botamos en la basura, no hemos hecho nada. Pero ¿qué pasa si esas pilas las reutilizamos y reciclamos y aprovechamos sus materias primas? Ahí recién podríamos pensar en algún trabajo integral. Pero como eso se necesita mucha tecnología y muy probablemente no logremos llegar a eso, hay que buscarnos otros medios. Y solamente con información, que es lo que normalmente se suele hacer, eso se mezcla con determinadas sustancias y productos químicos para lograr contener su poder contaminante. ¿Sí? Entonces así es como más o menos actuamos. Y en la industria pasa eso. Ya nos decía, industria alimenticia, Melanie nos comentaba de los famosos pollos. Efectivamente, la industria alimenticia es una alta contaminación. ¿Alguien tiene idea por qué puede haber esa contaminación en la industria alimenticia? Más o menos, pero el problema y algo que tenemos que sacarnos de nuestra cabeza, no todo lo orgánico y lo natural es siempre bueno ni tampoco es malo. Ejemplo, si yo proceso pollos, la principal materia prima o no materia prima, el principal agregado que nosotros necesitamos de una sustancia que se utiliza para el procesamiento de pollos y alimentos es el agua. Es decir, al pollo debemos lavarle, relavarle y volverle a lavar varias veces antes de ser enviado al consumidor. ¿Y qué pasa con toda esa agua? Esa agua se carga de sustancias orgánicas. ¿Ustedes han visto cuando un agua se empoza? ¿Qué sucede?
Alguien nos comentó algo por ahí que no alcancé a escuchar. ¿Qué pasa cuando el agua se empoza? ¿Qué pasa cuando, ejemplo, yo tengo una fruta que la dejo ahí sin hacer nada? ¿Qué? Exactamente. Se degrada, se contamina. Lo mismo pasa en la industria de los pollos. O sea, el problema no es tanto los químicos, sino que recordemos que el agua arrastra material orgánico y este material orgánico luego se degrada y esto es alimento para bacterias, vectores infecciosos, contaminación. Es decir, eso también causa contaminación y es por eso de la industria alimenticia, ¿no? Especialmente el tema pollos. ¿Por qué necesita muchos permisos? Porque tiene que el agua que se utiliza ser adecuadamente tratada para evitar la contaminación. Y aquí es donde algo que es importante considerar. No porque sea orgánico es bueno, porque eso es un tema que nosotros a veces pensamos, que todo lo orgánico es bueno, y no necesariamente es así. Recuerden, el problema son los excesos o cuando nosotros no controlamos. Otro ejemplo de este famoso orgánico. Han visto, creo que se menciona en el video de las famosas vacas. ¿Cuál es el principal problema de las vacas? Así es, efectivamente, ellos son el principal causante del efecto invernadero. Y la vaca son, o sea, si somos prácticos, son orgánicas, son naturales, son todo lo que ustedes quieran, pero nos causa un terrible problema. Y el problema está por la sobreexplotación y sobrepoblación, en este caso de las vacas para alimentación. ¿Sí? Entonces hay que ir pensando en este tipo de cosas. Entonces, miren, tienen que ampliar el tema de desechos industriales. Recordemos que nos vamos a enfocar en el recurso agua. De lo que ustedes analizaron en el video relacionado con los desechos industriales, ahí pueden ustedes ver cómo nosotros contaminamos al agua. ¿Sí? Tienen que investigar ese tema. Ejemplo, el aumento de las temperaturas es otra de las causas de la contaminación del agua. ¿Por qué creen o cómo creen que influye el aumento de la temperatura? ¿Recuerdan el ejemplo que les hice hace un momento de hervir agua en la pecera? Ya. ¿Y dónde sucede eso? Ya, así es. ¿Y dónde sucede esto? ¿Creen que en la industria sucede esto? ¿No han visto muchos de los procesos industriales donde sale el agua caliente, vapor, textiles y en varias? Ya, algunas. Ahí está la respuesta. Entonces, miren, así como nos comentaba hace un momento Melanie, me parece que fue de las pinturas, no recuerdo quién fue, o Andrea. Y ya, exactamente. Y pasa lo mismo. O sea, algunas industrias prevén ese tipo de cosas y el agua la enfrían antes de mandarle a la alcantarilla. Pero si no hacen eso, cambian el medio y el agua fría es beneficiosa para algunos microorganismos, agua caliente es beneficiosa para otras. Alteran el medio, alteramos las condiciones y se causa la contaminación. ¿Sí? Y más aún a mayor escala cuando tenemos ya problemas geológicos, volcanes y todo ese tipo de cosas, ¿no? O el efecto invernadero, que al final también está calentando las aguas y ya vemos los efectos. La temperatura del mar que está subiendo, los deshielos, bueno, y tantas cosas que ustedes deben haber escuchado. ¿Cómo afectan los pesticidas y plaguicidas en la industria? ¿Qué me cuentan de eso? Así es, así es. Y así es, efectivamente, mucho la atmósfera, mucho la gente que trabaja con los pesticidas. Pero ¿y cómo creen que llega el agua?
¿correcto? Las lluvias. Recuerden el ciclo del agua. Si ustedes ven en la plataforma virtual, el segundo tema que está planteado en la imagen del agua, cuando den un clic van a poder ver un video. Mejor hagamos eso. Ven el video se demora 2 minutos. Ingresen al video. ¿Sí saben a lo que me refiero al video? Les voy a mandar el link para que ustedes revisemos todos el video y veamos, ¿sí? Denme un segundo. Y nos menciona rápidamente lo que es el recurso agua y podríamos mejorar la discusión que estamos hablando. Aquí está. A ver, entonces les mando a todos el link. Es una sola vez. Es una sola vez. Ya, en todo caso, ya luego hago un barrido, como tengo grabado los videos y demás, ya sé quiénes estuvieron y cómo participaron. Ya, ya recibieron el link. Por favor, veamos ese video. Se demora 2 minutos algo. Abran otra pestaña, por sí, por favor, sería bueno. Y abramos otra pestaña hasta para que vean el video. Listo, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ahí está. ¿Cómo pueden llegar los famosos fertilizantes al agua? Que es la pregunta que les había hecho hace un momento. Sí, sí, escuchamos.
Así es, así es. Gracias, gracias a la participación. Y si retomamos el tema de los famosos pesticidas, ¿cómo llegan al agua? Ahí nos mencionó un pequeño algo acerca de esto, acerca del famoso ciclo del agua. ¿Cómo es el ciclo del agua? Exactamente, la lluvia. Sí, efectivamente, la lluvia. La lluvia cae en los campos, eso arrastra las capas inferiores y ya llega a las fuentes hidrográficas. Pues bueno, miren, o sea, lamentablemente eso es algo que no podemos desconocer, ¿no? La desforestación, como ya nos dijeron alguien, por ejemplo, en caso petróleos hay que quitar árboles, esto también causa problemas al agua, porque cuando hay deforestación el agua no se absorbe en los terrenos y causa otros problemas. Y los famosos derrames de petróleo con todos los problemas que eso nos causa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una idea de cuáles pueden ser ya las causas de la contaminación. Pero aún así siguen siendo causas macro. No sé si me explico. La principal causa, nuestro consumo, ultra macro. Estas también son macro. Pero si ya vamos asentando, a mí me interesa que vayamos asentando. Y ustedes deben tener ya los temas de titulación. Y es aquí donde me gusta empezar con mis tutoriados, los que van a ser mis tutoriados. En el caso de Grace y de Leslie, ¿qué contaminación causa la industria que están ustedes estudiando? Enfoquémonos en el agua. ¿Qué puede causar? No sé si Leslie y Grace me escuchan. Ya, entonces, de todas las actividades que hacen en esa industria, ¿cuál cree que puede llegar a contaminar el agua? Y mientras Leslie y Grace me responden, el resto por favor sigan pensando en sus trabajos de titulación y en el tipo de empresa o industria que están analizando, porque todas causan contaminación. Le escuchamos, Grace. O Leslie. Leslie, creo que eres. Ya. Ujú. Exactamente. En la industria de la serigrafía hay muchos procesos en donde tienen que hacerse lavado o equipamiento o limpieza de las máquinas, o de los artículos, de lo que se utiliza. Y mucho de eso hacen con agua. ¿Y creen ustedes que al momento de hacer este lavado tienen equipos o aditamentos especiales para evitar que se vayan esos contaminantes en el agua? Así es, no hay. Entonces, miren, ahí está. Todas las actividades tienen contaminación. Grace, ¿por dónde anda Grace? Creo que se nos perdió Grace. Alguien que diga. Bueno, en todo caso, ¿quién más nos puede... Aquí está Grace, ya me respondió por chat. Entonces, caso de Grace es igual, ¿no es cierto? La actividad empresarial es similar porque hacen en la misma empresa, entonces va a haber contaminación. ¿Y ustedes, chicos del resto, qué opinan? ¿Cómo contaminan? Y a lo que les decía es al resto de chicos, ¿qué contaminación causan las empresas en donde están desarrollando su trabajo de titulación? Brigitte, te escuchamos. ¿En dónde, perdón, no te escuché la última parte?
Ya, correcto. Así es. Ujú. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crees tú que esta... Ya, me esperas un segundito, Steven, ya te damos paso. ¿Cómo crees tú, Brigitte, que nos contamina este acerrín que tú dices al agua? ¿Por qué crees que nos puede llegar a contaminar? Si es acerrín, es madera. ¿Ya? Ya. Pero más que la madera, ¿te has puesto o se han puesto a pensar el tratamiento que recibe la madera previamente antes de ser procesada? ¿Qué tratamiento le dan? ¿Han escuchado? Nos vam- y- más que agua, utilizan productos químicos para preservar la madera y evitar que la madera se dañe. ¿Sí? Ya, y antes de darle, entonces, esos productos químicos, el momento que se corta la madera, se expulsa y luego va al agua, se arrastran los productos químicos. Entonces, por ahí también puede haber contaminación. Y aparte que el exceso de esta materia orgánica puede degradarse. Recordemos que habíamos visto algo parecido. Es decir, si está mucha madera, mucho polvillo y muchas esas cosas, luego se va a degradar, se pudre y eso también causa problemas. Antes de darle paso a Steven, Grace nos dice que la empresa de publicidad también afecta demasiado cuando se riegan tintas. ¿Por qué? Porque en todas las máquinas se utilizan las tintas, luego se limpian y toda esta agua va a parar en los sumideros. Gracias, Grace. Steven, ¿qué me puede decir? Chévere. Ya. Esos son los famosos gestores, ¿no? Así es. Se degrada y se transforma en ambono, correcto. Sí, o sea, se lo puede reprocesar, pero eso ya es diferente que botarlo simplemente sin ningún tipo de proceso. Ahí es en donde ya interviene lo que nosotros vamos a seguir estudiando y saber cómo actuar. Israel, le escuchamos. Sí, le escucho, diga. ¿Unidad qué, perdón? Ya, ya, correcto. Ujú.
Ya, ya, gracias, Israel. Y adicionalmente a esto, hay otro problema, que no es solamente el refrigerante, sino en las labores de mantenimiento se ocupan otros consumibles, incluso aceites y tantas cosas. Y los mismos gases refrigerantes sí causan daño al medio ambiente. Ahora son un poquito más amigables, pero los botes que se desechan, todo lo que queda, eso también va a causar posterior daño, ¿no? Qué bueno. Entonces, lo importante es que se den cuenta de todo lo que están haciendo. Melanie nos estaba alzando la mano. Cuéntanos, Melanie. Ujú. Ya. A la vuelta de la esquina. Ya. Efectivamente. Efectivamente, Melen, eso pasa y pasa mucho. Muchas empresas lo que hacen es no botan la basura en la puerta de su casa, sino botan la basura en la puerta del vecino. Es decir, me libro del problema, pero le cargo el problema al de al lado. Y esto es algo muy parecido, ¿no? Pero bueno, o sea, importante es que ya vayan tomando conciencia de todos los problemas. Estefano, ¿qué me cuentas? Te escuchamos. Estefano, ¿estás por ahí? Estefano, ¿te escuchamos? Parece que algo pasa con el audio de Estefano. Pero listo, o sea, ustedes ya han podido evidenciar que en todas las actividades y más relacionadas con su trabajo de titulación tienen que ir identificando, porque el trabajo final de esta materia, de este proyecto formativo, será que ustedes propongan un plan cómo controlar sus impactos ambientales de cada uno de sus trabajos de titulación. Lo que estamos en este momento es aprendiendo de manera general todo, pero ya luego vamos a ir particularizando a cada uno de sus trabajos. Y el compartir que lo que hemos hecho ahora nos va a ayudar a que tengamos conocimiento de muchas áreas de la parte industrial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Entonces, si ya tenemos una mejor duda, una mejor idea de cuáles son las causas, podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la causa me va a dar lugar a las famosas consecuencias. Recordemos que las causas que se presentan aquí todavía son macro. Hablamos de desechos industriales. Y cuando nosotros hablamos acerca de la industria esta de serigrafía, ya sabemos que utilizan tintas y al lavar las tintas se van en el agua, eso ya es una causa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ya es algo mucho más particular. Lo de la famosa industria de los pollos, el agua que se utiliza para lavar los pollos, lo que mencionaban por ahí el acerrín, y todas las actividades que ustedes están diciendo, esas también son causas. Es decir, el lavado, el procesado, el utilizar productos químicos, todo eso también son causas, pero ya son mucho más específicas porque nos estamos centrando a cada tipo de industria. Las que se presentan en pantalla son causas, pero son causas todavía macro, muy grandes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ven cómo vamos yendo de un nivel superior a un nivel inferior, identificando las causas, y efectivamente ese es el ejercicio que tenemos que ir haciendo y que desarrollarán en esta primera parte del trabajo que van a identificar. Pero recuerden, estamos hablando del recurso agua y tenemos que intentar identificar todo lo relacionado con el agua. ¿Qué causa la contaminación del agua? ¿Qué procesos está causando? Evidentemente, hay muchos procesos que causan contaminación al aire, como nos mencionaban, contaminación al suelo y también al agua. Efectivamente, casi todos los procesos contaminan todo, muchos de los recursos. Hay muy pocos que contaminen uno solo, pero al estar analizando el agua, tratemos de enfocarnos en el agua. Estefano nuevamente nos está levantando la mano, esperemos a ver si es que le podemos escuchar. Cuéntanos de Estefano. ¿Nos escuchas, Estefano? No, algún problema hay con el audio. Entonces, si nosotros ya identificamos las famosas causas, aquí podemos ya comenzar a identificar las consecuencias de la contaminación del agua.
Es decir, ¿por qué se producen enfermedades, por ejemplo? Incluso el video nos mencionaba. Vamos a ver quién no lo ha escuchado. Israel. No, está por ahí Sebastián Israel Albán. Sebastián Albán. No lo he escuchado todavía participar a Sebastián. Steven Raúl, tampoco lo he escuchado. A ver, Leslie, te escuchamos. No importa. Ya, y recordemos lo que nos decía incluso el video mismo. No necesariamente nosotros bebemos directamente, sino que la cadena alimenticia es la que se encarga de ir absorbiendo eso. ¿Y qué nos decía? Mientras más alto estemos en la cadena es peor. ¿Y cuál está en la cúspide de la cadena? ¿Cuál es el que está arriba? El ser humano. El ser humano es el que está arriba. El ser humano come de todo. Entonces nosotros terminamos comiéndonos toda la basura. Dígame. Sí, siga nomás, siga nomás, siga nomás. Efectivamente, ¿no? No solamente los animales, perdón, los vegetales, sino también animales y demás. Recordemos, estamos en la cadena de alimenticia, es una parte de arriba y nosotros nos comemos todo. Todo lo que se mueve y no se mueve nos comemos. Y al final terminamos comiéndonos toda esa basura que nosotros mismos generamos. Entonces me pareció interesante, ¿no? Y eso, las enfermedades, no solamente eso. Lo dicho, ¿qué pasa con los desechos orgánicos que salen de lavado de los pollos? O pensemos, hay muchos países que no tienen adecuados sistemas de alcantarillado. No estoy, Quito creo que es uno de los mejores, pero aquí en mismo Ecuador hay ciudades en donde no se maneja adecuadamente esto. ¿A dónde van todos los residuos orgánicos de otras ciudades? ¿Se han puesto a pensar a dónde sale todo eso? A los ríos. ¿Y esos ríos qué hacen? ¿Para qué se utilizan? Riego, plantaciones. ¿Y quién termina comiendo eso? Ya. Entonces, mejor ni nos imaginemos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya, eso produce mortalidad, desnutrición, o sea, es decir, miren, ahí están consecuencias de todo esto, ¿sí? Entonces, con todo lo que hemos visto, les invito a que pensemos un poco porque el tiempo se nos acabó. ¿Qué hacer para mejorar? Investiguen, chicos, empiecen a ver ya libros, artículos, documentos, internet, traten de ver fuentes adecuadas, vean videos. Yo creo que en YouTube también hay muchísimos videos donde nos dan muchas ideas. ¿Para qué? Para nosotros poder ir proponiendo cómo ir mejorando esto. Y sobre todo, las ideas que tengan, empezamos con ideas, pero luego vamos viendo la parte teórica. Eso es importante. Por algo somos ingenieros y vamos a ser ingenieros. Las soluciones que demos tienen que ser soluciones técnicas. Eso nos diferencia del maestro de la esquina. No estoy denigrando al maestro de la esquina. El maestro de la esquina es muy bueno, pero no tiene la suerte que tenemos nosotros de prepararnos y estudiar. Esa es la gran diferencia. Así es que por favor piensen en todo eso. Y por último, Estefano nos está diciendo que él va a trabajar en una fábrica de plásticos. Y ya sabemos cuál es el problema que nos causa el plástico, ¿sí? Ya, deme un minutito, por favor, ¿sí? Sí, buenos días.
Ya, entonces, regresé. Entonces, lo dicho, Estefano nos decía que él trabaja en industria de plásticos y efectivamente, el plástico tiene muchos productos químicos para ser producidos y lo peor de todo que una vez que tenemos el plástico, luego, ¿qué pasa con este plástico? ¿Cómo se revierte a los mares? Hay investigaciones y se ve cómo los peces comen estos plásticos y al final regresa hacia nosotros, ¿no? Ok, chicos, les agradezco su participación. Si es que mañana tenemos asistencia, pues nos veremos en clases. Si no en el horario que estaba previsto, nos reuniremos otra vez para ir avanzando con el siguiente tema, que es básicamente cómo empezar a controlar esto. Pero por favor tratemos de ver documentos. Utilicen el foro que ya está previsto para esta materia, porque mañana me gustaría más bien revisar el foro y ver qué proponen ustedes ahí, qué soluciones, qué ideas tienen. Empecemos por identificar las causas ya más puntuales, pues eso puede ser en el video que vimos o en el trabajo de titulación. Luego pensemos las consecuencias de esto y por último en cómo ir mejorando este tipo de cosas. ¿Preguntas? Si no, para finalizar el día de hoy. Les agradezco chicos, nos vemos el día de mañana.